Por cumplimiento de la nueva ley cósmica vigente, se informa a los señores viajeros que pueden libremente amar, reír, abrazar y sobre todo bromear en todo momento. Acomódense, pónganse los cinturones, porque todos los miércoles a las 9 de la noche partimos en busca de nuestro bienestar. Tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, piloto y copiloto, les invitan a este mundo en pro del bienestar del ser humano. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, porque somos tan naturales como tú. Aquí estamos, sembrando conciencia. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo: embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently to gate number 11. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Muy buenas noches a todos los oyentes de Tan Naturales como tú, que todos los miércoles desde el 107.7 Radio Guadaira abrimos estos balcones para comenzar este viaje en pro del bienestar del bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona, aquí les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Jairo Calpa, se doctoró en Medicina Natural por la American University of Natural Medic. La verdad que ya hace más de 30 años de experiencia profesional, diplomado en osteopatía, acupuntura, naturopatía y iridología, realiza auriculoterapia, máster en yoga, botánica y anatomía en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Ha realizado muchísimos cursos, homeopatía, homoxitología, diplomado en psicología, formado en terapias de pareja, taller de voz. Bueno, el currículum es bastante extenso y la verdad que gran parte de su vida se ha dedicado al estudio y la investigación de las capacidades y funciones superiores de los seres humanos. Ha desarrollado y creado técnicas para expandir la inteligencia humana y potenciar el aprendizaje consciente. El profesor Jairo Calpa realiza cursos, talleres, seminarios, retiros, participa en congresos tanto en España como en el extranjero, Brasil, Portugal, Italia, Canadá, Holanda e India, entre otros países. Escribe libros, artículos y colabora asiduamente en revistas de prensa, radio y televisión. Para nosotros es un gran placer poder tener en esta humilde morada de tan naturales como tú al profesor Jairo Calpa. Muy buenas noches, Jairo. Buenas noches, Miguel Ángel. El honor es compartido. Hoy, encantado de conocerle personalmente y sentir su vibración, porque nuestro espacio siempre dedica este camino en pro del bienestar del ser humano. Y en la entrevista que he estado estudiando en estos días, la verdad que me ha parecido un camino y un sendero interesantísimo. Y todas las personas que pasan nos gusta conocer un poco su esencia, conocer su camino siempre en pro del bienestar. Y nos gustaría conocer cómo comienza esa pasión y ese camino en pro del bienestar del bien ser humano. Bueno, en mi caso comenzó cuando yo empecé a tomar conciencia de que yo no disfrutaba del bienestar, yo no era feliz conmigo mismo, mi vida no tenía sentido, y como me di cuenta que no se pueden cambiar emociones o situaciones internas mediante cambios externos, empecé a trabajar conmigo mismo y empecé un recorrido con viajes a muchos sitios como a India, a otros países, otras culturas, empecé con la meditación y también con las técnicas alternativas naturales, medicina naturales, todo eso que he nombrado antes. Y al final un poco me he dado cuenta que lo fundamental y algo que a veces olvidamos mucho en Occidente
es la búsqueda de la salud integral. A veces si le preguntamos a una persona, ¿dispones de salud? ¿Tienes salud? Dirá, bueno, si ahora mismo no tengo ninguna enfermedad es que tengo salud. Y realmente no es así. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud integral como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones y de enfermedad. Y luego el bienestar emocional, la propia OMS dice también que es un estado de ánimo en el cual la persona es consciente de sus propias aptitudes y actitudes, de forma que logra afrontar con ello de una manera positiva las tensiones normales de la vida diaria. Y esto es fundamental, ese bienestar emocional. Yo me gustaría incidir un poco en la importancia no ya solo de la salud física, sino de la sinergia o comunicación que existe entre las columnas de vida, en esa columna de la salud física, bioquímica, esa salud emocional y esa salud energética o vibracional. Claro, digamos, el bienestar emocional es ese estado de equilibrio entre mente, cuerpo y emociones, y sentimientos. Entonces hay que entender primero la enfermedad. Por ejemplo, para la medicina alopática convencional, una persona se hace, por ejemplo, unas pruebas médicas y tiene molestias en el estómago y no sale ninguna úlcera. Pues está bien. En cambio, a lo mejor para nosotros, antes de que surja esta úlcera, hay una fase funcional donde hay una hiperacidez, donde esa persona ya es una enferma funcional de úlcera. Aún no se ha manifestado, pero se está produciendo. O sea, de modo que la úlcera no ocurre cuando uno no es enfermo cuando ya aparece el síntoma, sino que uno es enfermo mucho antes. Y lo mismo podríamos decir con un infarto. Eso de que uno estaba tan bien y al día siguiente le da un infarto y se muere, no es cierto. Sí. Hay una fase funcional que está alterando la circulación sanguínea o la hiperacidez en el caso de la úlcera gástrica, y eso también hay que atajarlo. Y luego está el tema también emocional. Si una persona tiene estrés, tiene tensión, ansiedad, está generando más jugos gástricos o está también produciendo un aumento de la tensión arterial. O sea, naturalmente todo está acompañado de la alimentación, hábitos saludables, de ejercicio, descansar. Digamos que el ser humano es holístico, es un todo. Y no podemos tratar a la persona como algo individual. Claro, la visión de la salud física en cuanto aparece el síntoma o el proceso de la enfermedad, debemos de comprender también otros aspectos que acompañan a ese aspecto físico, como es ese estado emocional que se ha vivido o esa disfunción vibracional o energética que ha podido existir y que acompaña a ese todo de lo que es el proceso, no solo al síntoma o al proceso de la enfermedad, ¿no? Efectivamente, como bien dice, el tema vibracional también. También es muy importante, por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es las relaciones tóxicas, ¿no? Una relación tóxica es aquella relación donde dos o más personas que componen esa relación sufren más que disfrutan. Y si esto se mantiene en el tiempo, al final va a generar enfermedades funcionales, psicosomáticas y al final enfermedades físicas también. Entonces la forma en que vibramos en la vida, la forma en que nos relacionamos es fundamental también. Nos gustaría un poco comprender cuando alguien visita a Jairo para equilibrar su estado de salud, ¿qué es lo que encuentra? ¿Encuentra una valoración de salud? ¿Algún tipo de aconsejamiento? ¿Se aconseja a la persona a seguir, pero siempre desde una visión, como ha comentado antes, holística, ¿no? Claro. Sí, porque somos un todo, cuerpo, mente y espíritu, y emociones. Y si esto no lo enfocamos así, estamos haciendo algo incompleto. Lo que no podemos es parchear a la gente. Como por desgracia muchas veces ocurre, ¿no? Y además incluso la medicina alopática convencional es a veces muy parchista, ¿no? Aunque por supuesto tiene cosas buenas. Pero ocurre que para el digestólogo solo uno es aparato digestivo, para el cardiólogo uno es solo corazón. Y esto no es así. Somos un todo, no solo físico, sino también mental y emocional. Qué interesante, porque la visión tan amplia que nos puede dar de un proceso de salud nos puede dar muchas claves para ayudar a mejorar ese estado de salud.
porque un estado emocional, trabajar un estado emocional en un dolor puede ser muy importante también para acompañar a su sanación, ¿no? Claro, de hecho yo cuando alguien viene a mi consulta no solo me interesa el tema físico, que por supuesto es importante, sino también dónde está el problema, Ajá. cuál es la causa del problema, porque si no corremos el riesgo de parchear a las personas, con lo cual ocultamos un síntoma que puede ser peor que la enfermedad. O sea, los síntomas no son enfermedades, así de claro. Hay una cosa muy importante que es la visión integral, el verlo no ya como técnicas que complementan, sino que están integradas o que sean integradas en el proceso de la salud del ser humano. Y es muy importante recalcar eso porque la medicina alopática tiene muy buenos avances, pero también todo lo que son técnicas ancestrales, como puede ser la medicina ayurvédica, la acupuntura, que verdaderamente vienen de siglos atrás y de muchísimos años, han estado integradas en la sociedad durante muchísimos años. Claro, yo por ejemplo también hago acupuntura y es una ciencia milenaria de hace más de 5.000 años. Ajá. Y como dicen los chinos, se puede engañar a unos pocos durante mucho tiempo, se puede engañar a unos pocos durante mucho tiempo, ¿no? Se puede engañar a muchos durante poco tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Si algo tiene 5.000 años, tiene que funcionar. Claro. Y yo me gustaría un poco conocer también sus comienzos a nivel de difundir un poco el bienestar. Y creo que en las primeras entrevistas que he podido encontrar que le han realizado en España, que hace ya muchísimo tiempo, porque su carrera es bastante amplia, una de las que me ha impactado era la búsqueda de la felicidad del ser humano. Y la verdad que me ha encantado cómo explicaba el concepto de felicidad. Y nos gustaría que los oyentes de Tan Naturales como tú tuvieran una pequeña pincelada sobre cómo podemos encontrar o encaminarnos nuestra vida a un camino de felicidad. Pues básicamente, digamos, si queremos, para ser felices tenemos que superar el sufrimiento. Ajá. Entonces, primero nos bombardean con tener una vida perfecta. Tenemos que ser los mejores profesionales, los mejores padres, hijos, estudiantes. Tenemos que tener un cuerpo y una belleza 10 y una salud de hierro. Y además ser admirados por el resto de la sociedad. Esto es una presión tremenda, muchas veces a nivel inconsciente. Y genera, por ejemplo, una cosa que es la depresión. La depresión viene del término de la raíz deprecio, autodeprecio. Cuando uno compara la vida que uno lleva con la vida que uno siempre le ha soñado que le gustaría llevar. Y cuando uno ve que no ha logrado todo esto, uno se deprecia, se autodeprecia, se deprime. O sea, la depresión no está en una parte concreta del cuerpo, ni siquiera en el cerebro. Es un estado de ánimo. Muchas veces por unos sueños irrealizables, porque no podemos llevar una vida perfecta. Yo no conozco a nadie perfecto. Y muchas veces la felicidad no se encuentra en el estado o la situación de vida social, económica, sino que se encuentra en otros aspectos muy diferentes, ¿no? Efectivamente, yo he tratado y a veces trato a algunos famosos y aparte podemos mirarlo también por los medios de comunicación famosos que se suicidan, tienen fama, tienen dinero. No es suficiente. De hecho, la felicidad es un estado del ser humano. Yo siempre digo que la felicidad no se va, somos nosotros los que nos vamos de ella. ¿Y cómo podemos ser más felices? Tomando conciencia de qué factores nos producen sufrimiento. Por ejemplo, un factor que parece hasta casi estúpido o tonto, pero mucha gente sufre, es por el hecho de compararse. Yo siempre digo que compararse es la cosa más tonta del mundo. Siempre habrá gente a nuestro alrededor con las orejas, los ojos, la altura o cosas mejor que nosotros y viceversa. Y además compararse no sirve de nada, porque al final si yo me comparo con alguien es más alto, bueno, ¿y qué? Yo sigo siendo el mismo. Entonces no sirve, es más gastar nuestra energía con causas ideales. Una de las cosas que me ha impactado también, que he leído en sus informaciones, es una frase que me ha impactado que dice: nacemos felices y aprendemos del miedo. Es muy interesante desarrollar ese concepto porque verdaderamente vemos a los niños son felices de por sí y tienen esa alegría interna y esa felicidad de vivir. Y
poco a poco vamos aprendiendo con muchos conceptos de miedos. Eso limita en sí el proceso de la persona, en la evolución del crecimiento de la persona, ¿no? Sí, el miedo es algo que inhibe precisamente, como bien ha dicho, nos paraliza. Y vivimos una sociedad del miedo. Cuidado con esto, cuidado con tal, cuidado que dirán, que pensarán los vecinos, esto es ilegal, es inmoral o engorda. Más que inculcarnos valores. A ver, hay cosas que naturalmente son perjudiciales, ¿no? Pero nos meten muchos prejuicios. Yo además soy de Brasil, he nacido en Brasil, Sí. aunque me siento en el mundo, y me llama la atención en España la cantidad de prejuicios que hay y sobre todo un poco postureo, vivir de qué dirán los demás, qué pensarán los demás, ¿no? Entonces vivimos una sociedad de la imagen donde toda nuestra energía está enfocada para afuera, no para adentro. Y el precio emocional que pagamos con eso yo lo veo muy elevado. Tan elevado que muchas veces ya cuando somos adultos hay que recuperar esa felicidad infantil o esa felicidad del niño interior que tenemos dentro, ¿no? Para poder llegar a ser felices un poco más en la vida. Efectivamente, de hecho lo que tenemos muchas veces en nuestras relaciones afectivas de adultos es un niño interior o niña interior herido, sin sanar. Y luego el tema es que tenemos una autoestima muy baja y al final de mayores nos convertimos no en una voz, sino en un eco. Y yo siempre digo que no hay nada más importante que la propia individualidad. Qué interesante. La verdad que yo sé que aparte de toda la labor que realiza como acompañante en los procesos de salud de las personas que se le acercan para llevarlos a ese camino un poco de equilibrio del bienestar, una de las cosas importantes en la vida también, no ya parte física o parte emocional, sino yo me gustaría conocer un poco cosas que nos pueden ayudar a llevar el día a día un poquito más felices, como puede ser la meditación, y conocer un poco las herramientas que nos pueden llevar a esa meditación. ¿Cómo podemos aprender a meditar? Sí, cuando hablamos de meditación, mucha gente visualiza a una persona sentada, inmóvil, repitiendo un mantra o mirando una pared blanca. Y estas meditaciones, aunque son prácticas, o sea, son útiles, pero resultan muy difíciles para una mentalidad occidental. Entonces, hace el siglo pasado hubo un místico llamado Osho que desarrolló unas meditaciones activas, creó unas 10. Luego otras personas han ido creando otras meditaciones, hay unas 170 actualmente, que son con movimientos, sonido, respiración, danzar, y están mucho más adaptadas a nuestra mentalidad occidental, porque a través del movimiento, la danza, la respiración, todo esto es mucho más asequible para nosotros. Y esto nos hace ser mucho más conscientes, por ejemplo, para identificar factores de cosas que nos producen sufrimiento. Si yo quiero ser más feliz, voy a identificar de dónde me viene el sufrimiento. Del pasado, del presente o del futuro. O sea, de recuerdos, de sensaciones o de imaginaciones. Y empieza a actuar de forma contraria a lo que produce el sufrimiento. Entonces necesito para eso ser más consciente. La meditación nos hace ser consciente de hábitos, actitudes negativas que tenemos en la vida, de la baja autoestima, de nuestra baja energía vital, la falta de conciencia corporal, emocional, de nuestras carencias en la comunicación. Pero todo esto no de una forma de juzgarse, sino de tomar conciencia, porque nos juzgamos mucho. Y juzgarse es negativo. La autocrítica, en cambio, es positivo. La autocrítica es, nos centramos en el comportamiento. El juzgar es siempre sobre la persona. Yo siempre digo a la gente, hay que hablar de la pelota, no del jugador. Ajá. Aquí podemos un poquito identificar la importancia del proceso de la meditación, y una de las puertas que nos puede abrir a ese estado de meditación, o una de las principales puertas, puede ser la respiración. Correcto. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. De hecho, una persona se puede saber, los médicos ayurvédicos que antes ha mencionado, en cuanto ven una persona, observan cómo respira. Y se dan cuenta que el ansioso respira diferente al depresivo. Y la persona dichosa tiene otra respiración distinta. La primera cosa que tenemos que aprender, de hecho, es aprender a respirar. La mayoría de las personas solo utilizan un 10% de su capacidad pulmonar.
con lo cual hay falta de concentración, de memoria, produce ansiedad y aparte también pues falta oxígeno en nuestros glóbulos rojos y la circulación se ve dañada, todos nuestros órganos se ven dañados, perjudicados. Aprender a respirar es algo fundamental. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Qué importante es aprender y saber respirar, porque creo que orgánicamente nuestros pulmones tienen una parte muchísimo más ancha en la parte inferior de nuestros pulmones. Y casi siempre utilizamos solamente la parte superior en la respiración. Sí, lo que se llama la respiración clavicular. Mucha gente cuando respira mete el abdomen para adentro y saca pecho. Uh-huh. Y esto no tiene ningún sentido. Además podemos ver a los bebés, que antes hemos mencionado a los niños pequeños. Si vemos un bebé o cualquier animalito tumbado, veremos que respira con la barriga. Uh-huh. Y además de esta forma estamos dando un masaje a los órganos intraabdominales, hígado, riñones, vesícula, bazo, páncreas, y además previniendo un trastorno que mata más gente que nadie, más que el SIDA, que es el estreñimiento. Ajá. Que es una forma de intoxicarse fácilmente. Y muchísima gente, y es curioso que hay profesores de gimnasia que después de hacer un curso de 5 años, enseñan a la gente a cómo no hay que respirar. Cuando la forma de respirar natural es con el abdomen. La verdad que profundizar en este tema de la respiración me agrada mucho porque son pequeñas nociones que el escuchante puede comenzar a practicar y poquito a poco ir avanzando en esta puerta que la respiración nos abre hacia la meditación. Porque no es lo mismo sentarse y respirar con respiraciones profundas que sentarse y respirar con la parte alta de nuestros pulmones que no oxigena completamente nuestro organismo y no nos lleva a ese estado de conciencia en la meditación. Sí, además eso bloquea el diafragma y ya no hablamos si esa persona además fuma. Uh-huh. O sea, el poco oxígeno que inspira lo sustituye por alquitrán, nicotina, metilcolantreno, benzopireno, montones de productos tóxicos, unos 3.000 que contiene el humo de un cigarrillo. Uh-huh. La verdad que hablar de la respiración y antes que nos ha comentado el estreñimiento, yo siempre ponía un ejemplo, las personas que llegaban y me decían que llevaban 5 días sin ir al baño y yo para hacerles comprender un poco de la importancia del ir al baño a diario, les decía, bueno, si tú todo lo que comes lo metes en una bolsa de basura durante 5 días, la cierras, eso fermenta, eso crea gas, eso crea... Y aparte que estamos retroalimentándonos de ese proceso que llega a un estado de ser tóxico, ¿no? Exactamente. El estreñimiento es una cosa que mata, es un asesino lento. Y muchas personas no es consciente. Yo siempre digo que para una persona que no vaya 2 veces al día o una vez al día con una deposición abundante es estreñida. Ajá. Igual que comemos, tenemos que descomer. Uh-huh. Y el proceso de eliminación es algo un intestino equilibrado sería de unas 12 a 24 horas de que tuviéramos un proceso digestivo intestinal de digestión, de asimilación y de evacuación correcta, ¿no, Jairo? Claro, es que mucha gente dice, el metabolismo se compone de 2 partes, el anabolismo, que es lo que se asimila, y el catabolismo, lo que elimina. Para que haya un buen metabolismo tiene que haber un equilibrio entre procesos de asimilación, o sea, anabolismo, con el proceso de desasimilación, que es el catabolismo, la eliminación de productos tóxicos. Si no tenemos un buen metabolismo, no puede haber salud. Yo nos gustaría a todos los oyentes de Tan Naturales como tú que nos dedicara algunas palabras, algunos consejos que nos puedan ayudar en el día a día. Yo he puntualizado lo de la respiración porque me ha parecido siempre un mensaje tan cortito, pero que llegando a ser conscientes de nuestra respiración podemos conseguir tantas cosas. Y nos gustaría que nos dedicaras algunas palabras a todos los oyentes que en este momento nos escuchen y con esa vibración que tiene en su voz, Jairo, que podamos disfrutar de su mensaje. Pues muchas gracias, claro que sí.
digamos, lo primero que tenemos que... Cosas prácticas. Nos preocupamos mucho y nos ocupamos poco. Propongo siempre a la gente que estoy muy preocupada por mi salud o por tal cosa. Preocúpate menos, ocúpate más. Digamos, demos energía a la solución en vez de dar energía al problema. En el caso de que uno ya esté enfermo, lo que decía Hipócrates, primero hay que preguntarle si uno está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Porque muchas veces la gente no quiere curarse, quieren que les cure. Pero no están dispuestos a hacer absolutamente nada por sí mismos. Y entonces esta es la primera cosa que debemos de hacer también. Responsabilizarnos de nuestra salud y de nuestro proceso. Asumir, muy bien, asumir esta responsabilidad de nuestra vida. Dejar de echar la culpa a los demás, fuera victimismos. Luego, muy importante, igual que nos ocupamos de los demás, del trabajo, del coche, de los hijos, de la familia, que está muy bien y hay que hacerlo, dediquémonos también un tiempo a nosotros mismos. A estar un tiempo en silencio, practicar ejercicio, alimentación lo más natural posible, respirar adecuadamente, aprender, practicar un poco de meditación, procurar también leer libros que nos inspiren, escuchar pues son programas como este, Ole. como el de la radio que estamos ahora, donde se promueve la reflexión. Yo doy muchos cursos y siempre digo que no creo en los cursos que no provoquen la reflexión. No nos hagan cuestionarnos cosas. Para mí mis cursos son un espacio de reflexión. Procuro que la gente empiece a cuestionarse. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tengo bienestar emocional? ¿Estoy siendo realmente feliz? ¿Vivo de forma activa o de forma reactiva? Soy mi teléfono móvil. ¿Es mi esclavo o es mi amo? Por ejemplo. Soy un poco provocador, procuro ser un poco provocador, pero sanamente, ¿no? Llevar a la gente a la reflexión, más que dar consejos, ¿no? Yo creo que también una de las respuestas más fáciles que podemos encontrar es que la vida que llevamos hacia adelante, pienso que por el ritmo de vida, por las circunstancias personales, pero siempre victimizamos la problemática y muchas veces la solución está en el antónimo opuesto a la dificultad que podemos estar viviendo. Yo creo que le ha dado un clavo, eso es. Pues creo que una de las respuestas que podemos tener más fáciles, el mirar lo opuesto a la situación que podemos estar viviendo, nos da ese camino de equilibrio o de sanación de la problemática. Exacto. Y luego si la problemática está fuera, a veces está fuera, pues yo a veces me preguntan, he descubierto que mi pareja o tal miembro de mi familia es tóxico, ¿qué podemos hacer? Tratamiento a base de nitratos. Con las personas tóxicas, nitratos con unos, nitratos con otras. Es decir, esto es nitratos. Sonaba al principio algo químico, pero hay que coger de ese sentido del humor que has tenido ahí, Jairo. Sí, es decir, yo siempre digo, no tenemos derecho a cambiar a nadie más que a nosotros mismos. Podemos ayudar a una persona a cambiar, pero ella es dueña de su destino. Y hay gente que no quiere cambiar. Yo lo que he aprendido en la vida es que la gente solo cambia por dos motivos. O aprendió lo necesario o sufrió bastante. O sea, aprendemos por discernimiento o por sufrimiento. Pero hay gente que bueno, a lo mejor no ha sufrido lo suficiente, entonces no tenemos derecho a cambiar a los demás, pero sí tenemos derecho a cambiarnos a nosotros. Entonces estamos en relaciones tóxicas, pues entonces o hay que manejar de otra forma. Hay que marcar distancia y reservarnos un espacio. Porque las relaciones tóxicas nos pueden destruir. Bueno, hay situaciones también muchas veces en la vida que el vivirla con el mayor amor posible nos hace también que sean muchísimo más llevaderas y claro, que podamos... creo que se lo comenté en algún momento, que cuando toca vivir una circunstancia hay que vivirla, cuando mañana toque otra hay que también vivirla, pero siempre con ese sentido de amor y comprensión de esas circunstancias vividas.
Bueno, pues es distinto una cosa que haya gente enferma en nuestra familia, es otra cosa. Hablamos de tóxico, gente destructiva, ¿no? Ya. Gente que no vive, no deja vivir. A veces hay circunstancias de la vida que nos puede tocar. En mi caso personal ahora soy hijo único, tengo 2 padres nonagenarios, 96 y 93 años. Anda, uy. Entonces, estoy tomándolo como una parte del aprendizaje de la vida, desarrollar compasión, porque la vida es muy breve. Para disputas, hostilidades, disculpas, solo hay un tiempo para amar. Y eso, como decía Mark Twain, hay un instante para hacerlo. Y hay momentos que tenemos que desarrollar todo eso también. Y eso nos hace más fuertes, nos hace mejores personas, ¿no? Ciertas circunstancias sacamos lo mejor de nosotros, como ha pasado también ahora en Almería con este niño Gabriel, ¿no? Que todos conocemos. Pues hay gente que saca lo peor y hay gente que aprovecha para sacar lo mejor de sí. Qué bonito, como una circunstancia tan horrible puede hacer que conmueva y nos mueva como nos tambalea a toda la humanidad. Y una circunstancia tan horrible puede hacer que saque de nosotros esa unión, ese instinto de fraternidad con el suceso y ese amor interno que nos están enseñando tanto. Pues sí, unos padres ejemplares. Y luego eso también nos sirve para integrar que hay personas que pedimos cosas que no nos pueden dar. Wow. Y a veces es algo que yo he aprendido muy duro en la vida. Me ha tocado aprender con cursos, con gente, con participantes, incluso con alguna relación personal, que uno desea ser amado por otra persona, y es que no es que esta persona no nos quiera amar, es que no tiene amor para darnos. Y no podemos pedir que nos dé algo del cual no tienen. Esta mujer asesina pues no tenía otra cosa para dar. Y la gente da lo que rebosa, su amor o su odio. Wow. Y es muy duro. Y a veces tenemos que integrar con la compasión, es que hay gente, o lo que decía gente tóxica, hay gente que no tiene más que darnos que problemas. Y hay que ser consciente, porque pensamos, yo jamás haría esto, pero no hay que suponer que el otro también va a ser igual. Claro. Yo creo que uno de los consejos principales que me voy a quedar también ante las situaciones y personas que no tienen que estar en nuestro camino porque pueden ser dañinas, es ese consejo que nos ha dado de nitratos, porque la verdad que creo que esa vibración de amor se siente, y se siente en el interior de todas las personas que tengan un poquito de emoción y hayan vivido esta circunstancia, porque creo que ha sido algo a nivel general, a nivel humano, y eso se siente, y cuando se siente en el corazón conmueve y verdaderamente hace que saquemos nuestras mejores cosas. Sí, y además una cosa, en una relación tóxica, el hecho de dejar esta relación no solo es un acto de amor por nosotros mismos, sino también puede ser un acto de amor por otra persona, porque ya que no aprende por presencia, puede aprender por ausencia. Porque a veces hay personas que no valoran nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro cariño. Entonces a veces el único acto de amor que podemos hacer de compasión por nosotros y por la otra persona es alejarnos. Esto que se llama alejarse por amor. Puede ser también una forma que hay gente que cuando, ahora me doy cuenta de lo que están a mis padres, o aquella persona hizo tanto por mí, es cuando a lo mejor lo valoramos, cuando ya no lo tenemos. Es un acto también de compasión, ¿no? Yo siempre digo que el amor entre dos personas solo es posible cuando cada miembro de la pareja no estorba el amor que ella siente por sí misma. O sea, si estamos con alguien que nos está impidiendo que nos sigamos amando a nosotros mismos, pues habrá que tomar algo. Pero bueno, siempre el amor, yo siempre digo que el amor es tocar con respeto el mundo del otro. Jairo, yo estoy disfrutando muchísimo el hablar contigo, porque hay cosas que se escuchan y hay cosas que se sienten, y en este momento esta conversación que estoy llevando a cabo contigo la estoy sintiendo, y eso yo creo que hace que también quien nos esté sintiendo en el 107.7 estará llegando a que sus emociones estén activándose y estén sintiendo lo que estamos hablando. Sí, de hecho, estas cosas que estamos hablando, nosotros hemos creado, pues después de 30 años de vivencias, pues un programa de bienestar emocional. Entonces, con un equipo de profesionales, para, digamos, una serie de técnicas para que la gente pueda identificar relaciones tóxicas,
herramientas para comunicarse eficazmente, movimientos para desbloquear las emociones, mejorar la comunicación, la escucha activa, trabajar la creatividad, técnicas antiestrés, muchísimas cosas, relajación, respiración correcta, todo esto para que el ser humano necesita herramientas. Yo creo que en nuestra sociedad y las escuelas tendrían que implementarse una asignatura que fuera desarrollo personal. Bueno, Jairo, llegado a este momento, le voy a agradecer, me sabe a poco y me gustaría seguir hablando contigo, porque la verdad que me está siendo muy entrañable esta charla con Jairo. Tenemos que decir que te encuentras en Alicante en este momento, ¿no? Sí, en Alicante, pero damos cursos en varios sitios, formaciones, normalmente en ciudades como Madrid y Barcelona, por ser más asequibles para el público en general. Sí. Bueno, pues todas las personas que quieran seguir avanzando y sintiendo la vibración de Jairo Calpa, pueden encontrarlo en su blog personal, en Facebook y en un centro que se encuentra en Alicante, aunque realiza cursos también, como nos comenta, en Barcelona. Muy agradecido, Jairo, de que haya abierto su puerta a tan naturales como tú, y la verdad que nos ha llenado con su mensaje y su vibración. A vosotros, Miguel Ángel, y a vuestra disposición, a lo que queréis también. Pues felicitaros por vuestra labor, que hace falta programas como estos. Muchísimas gracias. Reflexión. Gracias por colaborar con tan naturales como tú. Un cordial abrazo desde Alcalá de Guadaira. Otro para vosotros, a vuestra disposición. En Radio Guadaira, con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. No nos sentamos para estar iluminados, porque al estar sentados ya estamos iluminados. Y me dijo también el maestro Zen: al caminar camina, al sentarte siéntate, pero eso sí, jamás te tambalees. Y para todos los oyentes que no tuvieron oportunidad de sentir nuestros programas, pueden hacerlo trámite YouTube, buscando tan naturales como tú, y allí pueden encontrar todos los programas que hemos ido realizando desde el 107.7 Radio Guadaira, siempre en búsqueda del bienestar, del bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona es quien les habla, Paco Valiente a control. La semana que viene volvemos, todos los miércoles a las 9 de la noche, porque somos tan naturales como tú. De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles, y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu y gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.